ponerlo en un archivo, todo eso. Pero recuerden bien que desde el lunes tenemos ya exámenes. Entonces toda la semana no se avanza porque se da lugar a los exámenes. Y el día lunes, lógicamente, tenemos conmigo el examen práctico, que son 5 temas, perdón, del 1 al 5, y día voy a avanzar el 5.º tema sobre práctica, y ese examen es oral. A partir de las 7:15 entran los primeros 10 alumnos, tomando en cuenta la lista, por ejemplo, de Aguilar a Canaza, y en un tiempo de aproximadamente 20 a 25 minutos entran de Céspedes a Flores, y así sucesivamente. Vamos haciendo preguntas. Ya después de concluir la clase, seguramente tendrán algunas preguntas, cómo va a ser el examen, etcétera, etcétera. El teórico lo voy a fijar entre jueves y viernes en la noche, con los 3 grupos. Voy a preferir, creo que viernes, porque jueves es Día de la Madre y seguramente ustedes miércoles y jueves van a estar ocupados. Pero bueno, ya eso será tema a analizar más enseguida. Entonces viene la semana de exámenes que se va hasta el 30. Sí, sábado 30, y luego viene la semana de la facultad, aniversario. Tenemos el día lunes 31, podemos pasar clases todavía, pero el primero seguro que es feriado por aniversario de la facultad. Es una semana irregular. ¿Por qué quiero decirles? Porque previamente, antes de que presenten sus temas, nosotros les hacemos unas demostraciones de qué puntos deben tomar en cuenta para incluirlos en su presentación. Y eso lo voy a hacer el día miércoles 2 y posiblemente el martes 8. Entonces, entre el martes 8 y el martes 9 recién empezarían las presentaciones, y lógicamente la primera presentación que se hace es de acuerdo al desarrollo de los temas, es con Klebsiella, que ya eso iremos durante el transcurso de la semana dando más afinamiento a la cosa. Bueno, vienen etapas duras, diría más que duras. Tenemos un sinnúmero de actividades que realizar, y esperemos que todas las realicemos adecuadamente, para que no nos estemos amontonando cosas o tratando de hacer a la carrera las cosas para entenderlas mejor. ¿Se me escuchó algo que quieran preguntar con respecto a esto? Hoy día tenemos tiempo suficiente. Disculpe, doctor, el examen teórico, ¿cuánto tiempo más o menos va a durar? Depende del número de preguntas. No sé si hacer 10 o 20 preguntas. Y la experiencia nos muestra que 30 segundos por pregunta es más que suficiente. Entonces, si son 10 preguntas, serían 6 minutos, ¿no? O algo más por la cuestión de Y si son 20 preguntas, un poco más. Generalmente son 30 a 35 segundos por pregunta que se hace. Bien. Gracias, doctor. Ya. Bueno. A ver, ¿quiénes quieren hablar? ¿Nadie quiere hablar? ¿Con las noticias, doctor? Leonardo, no solo con las noticias, sino con O de cualquier otro tema. Sí tengo noticias, doctor, por eso le preguntaba. Ya, pero primero yo quiero también Leonardo, una pregunta a usted y luego su noticia. ¿Está bien?
Claro, doctor. Está bien. Leonardo, nosotros hemos dicho de que en la taxonomía de las bacterias debemos utilizar tres términos importantes, ¿verdad? Nomenclatura, clasificación e identificación de las bacterias. Nomenclatura ya hemos escuchado varias veces, asignarle un nombre científico a las bacterias. Y en clasificación, ¿qué se toma en cuenta cuando hablamos de clasificación que tiene que ver también con la taxonomía de las bacterias? En la clasificación de la bacteria, doctor. Claro. Los grupos taxonómicos. Bien. También están los rangos. Ya. ¿Qué es un grupo taxonómico? Un grupo taxonómico. Lea, si tiene No voy a leer, doctor. Si no, no me sirve. tiene su copiado, ahí tiene su textito que se ha hecho, me alegra. Bien, ¿qué es un grupo taxonómico? ¿Alguien le puede ayudar a su compañero Leonardo? La clasificación de las bacterias por orden, género, familia. No, Flores, eso es rangos taxonómicos. Agrupar a la bacteria dependiendo de Rangos, sus funciones, doctor. de sus propiedades, de sus características que tienen las bacterias. Agrupar, juntar a las bacterias por alguna semejanza que tienen entre ellas. Esos son grupos taxonómicos. O sea, reitero, un grupo taxonómico se organiza en función a los parecidos, semejanzas o similitudes que tienen las bacterias entre sí. Un flagelo polar, un monótrico, entonces ese grupo se organiza en función a ese flagelo. No interesa qué otras características tengan o no tengan, sino que todas las bacterias que tengan un flagelo ingresan dentro de las monótricas. Ese es un grupo taxonómico. Un grupo taxonómico es aquel que se colorea como gran positivo o gran negativo al otro grupo, ¿verdad? En función de sus semejanzas parecidas. Creo que los ejemplos que utilizábamos eran las bacterias aerobias. Forman un grupo taxonómico. ¿Por qué ese grupo taxonómico? Porque necesitan oxígeno para vivir. Ahí no interesa qué forma tiene la bacteria, no interesa si es gran positiva o gran negativa, no interesa si es patógena o saprofítica, lo único que se toma en cuenta es la necesidad de oxígeno para vivir. O podríamos aplicar igual en cuanto a temperatura y otras características. Recuerden, se basa principalmente en las semejanzas o parecidos que tienen las bacterias. En cambio, rango taxonómico o rangos taxonómicos ya es una clasificación, como decía nuestra compañera Flores, más científica y ordenada. O sea, permite ya un proceso taxonómico en realidad, porque se ubican las bacterias. ¿De qué forma, Vas Piñeiro? A ver, por favor. ¿Qué se toma en cuenta para los rangos taxonómicos? Vas Piñeiro. No sabría decir, doctor. Ahorita. Ahí va. Piñeiro, estamos ya llegando a la otra semana del examen y ¿cómo va a ser posible? ¿Quién le ayuda? Doctor, se ubica, o bueno, van a poder ubicarse mejor de acuerdo a su dominio, reino y de acuerdo a su división. Siga. Por no es suficiente, Laila. Siga. La clase, género, orden. Antes de clase hay orden. Ah, sí, orden, familia y género. Así va, ¿no? Género y especie. Por eso dice
Esta es una clasificación científica ordenada, sistemática, que permite ubicar a las bacterias desde el dominio hasta la especie a la que pertenecen, en algunos casos hasta la subespecie, cuando hay dificultad de identificación con la especie. Entonces, ahí hay que dominar cuáles son los rangos o taxones, como usted ha dicho, dominio, reino, división, clase, orden, familia, género y especie. Eso es estar al día con el conocimiento de bacteriología, ¿verdad? ¿Y qué es un género, Ponce Pinto? Por favor, atiendan. Ponce Pinto, ¿o no está? Sí, doctor. Aquí está el teléfono. ¿Qué es un género? ¿Qué es un género bacteriano? ¿Cómo definimos lo que es un género bacteriano? Un género bacteriano. Estoy viendo que no han leído nada de los temas que hemos avanzado. ¿Y cómo piensan prepararse para el examen? Leyendo ese día antes. O juntándose en una casa para corregirse entre ustedes. Ponce Pinto, Lina. Sí, doctor, estoy acá. Tiene que estudiar, compañera. Así no. Yo voy anotando aquí quiénes responden, quiénes no. A ver, ¿quién me dice que es un género bacteriano? Yo, doctor. Vidal. Camila. Este es un grupo de especies que tiene características similares, morfológicas, fisiológicas y creo que bioquímicas. Es lo que yo tengo notado. Está bien. O sea, es un grupo de especies que tienen similares características en cuanto a la forma, en cuanto a sus aspectos fisiológicos y sus respuestas bioquímicas, correcto. ¿Y qué especies me pueden nombrar? Perdón, ¿qué géneros me pueden nombrar? Solo géneros. No le estoy pidiendo géneros. A ver, nómbreme unos 4 o 5 géneros. Camila. ¿Géneros, doctor? Sí. Bien. Hasta que ¿Bacillus puede entrar? ¿O? Bacillus, está bien, Bacillus. Cuando hablamos ya de género, es decir, cuando hablamos de la forma de la bacteria, Bacillus se puede decir. Pero cuando hablamos del género, su nombre correcto es Bacillus. ¿Ya? Está bien. Ay, Dios mío. También está el género Cocos. No, Cocos no es un género. Estafilococo. O Streptococcus o Diplococcus, que es el género. Bien, ¿qué más? Ayuden. El Enterobacterias, doctor, Salmonella. A ver, ahí dice Laila, Enterobacterias es una familia. Ya. Y por debajo de la familia están los géneros, porque géneros con una o varias características en común conforman las familias. Y Enterobacterias es una importantísima familia que, como su nombre indica, en realidad se escribe Enterobacteriaceae, pero es correcto decir Enterobacterias en español. Recuerden bien que la taxonomía utiliza mucho los nombres latinizados, y por eso Enterobacteriaceae, que significa enterobacterias que viven en el intestino. Y ahí ya habría que mencionar Klebsiella, Shigella, Yersinia, Proteus, Salmonella. Esas son enterobacterias. No confundir. Ya. Ok, gracias, doctor. No confundir. ¿Qué más? Spirillum. La salmonela, doctor. No, Spirillum flores, nada que Salmonella ya mencionaba. Spirillum, nada que ver, es una forma de las bacterias. Espirilos o espiriladas.
Me asusta. Mycobacterium. Corinobacterium. ¿Ese sirve? Sí, sirve. Mycobacterium, ya hemos dicho que ahí están agrupadas las especies que causan tuberculosis, ¿verdad? ¿Cómo no va a servir? Sirve, bienísimo. Mycobacterium, ¿qué más? Corinibacterium. Corinobacterium, doctor. Corinebacterium, dijo Leonardo. Sí, doctor. Está bien, con ganas. Corinebacterium es otro género. Siga. Treponema, doctor. Eso, treponema, ahí está el treponema pallidum. ¿Qué más Yersinia. importante? Yersinia, bien. Leptospira, doctor. Leptospira, muy bien. Brucella, Pasteurella, Haemophilus, Clostridium, en fin, Listeria, Erysipelotis, esos son géneros bacterianos. Y para darle el nombre genérico hemos mencionado que hay reglas internacionales que se aplican. Algunas veces la forma que tiene la bacteria. Clostridium viene de claustro, como uso de hilar significa en griego, claustro, porque tiene la forma de, ahora que están con la famosa socialización de los hermosos tejidos que hacen en Guari, ahí vemos a las damas de Guari, a las mujeres de Guari, haciendo su hilado aún por la calle, utilizando como un trompito. Ese es un uso de hilar. Y esa forma adquieren los clostridium generalmente por la espora que poseen, se deforma, tiene forma basilar, pero más como claustro. A veces se utiliza, hemos dicho, el nombre la forma que tiene la bacteria, y ahí ya hemos mencionado Bacillus, Claustrum, Corinebacterium también, de corone, que significa abultado en uno de los extremos también. Y otras veces se toma en cuenta la forma y agrupación que tiene la bacteria. Y ahí mencionábamos ya los Staphylococcus, los Streptococcus, ¿verdad? Y finalmente, el mayor número de géneros, su nombre deriva del apellido de quien descubre la bacteria. Brucella, Salmonella, Salmon, Listeria, Lister, y así sucesivamente. ¿Y qué es una especie bacteriana? ¿Quién me puede decir? Es el último rango, doctor, donde se la nombra toda la bacteria. Donde se la identifica, por así decirlo. ¿Quién está hablando que no lo identifico yo? Rivera. Rivera Villegas, ya. A medias, bien, diría yo bien, pero falta complementar un poquito más. Que en la especie se debe omitir los que son los géneros Salmonella y Leptospira, doctor. Bien, ¿por qué razón, Daniel González? Porque son rangos básicos y no es la especie, sino es distinto, es un serotipo ellos. Ah, bien. O sea, como ha dicho Rivera y después Daniel González, la especie es el rango más importante en la nomenclatura, en el proceso de clasificación y taxonomía de las bacterias. Es el rango más importante y es el último rango que utilizamos, ¿verdad? Entonces, y ese rango es tan importante porque gracias a ese rango se identifica plenamente a una bacteria. Ustedes me han mencionado un sinnúmero de géneros bacterianos, pero no me han dicho en absoluto uno en definitiva, no me han identificado uno, porque un género puede tener 1 o 100 especies. Y solo cuando se menciona la especie se identifica plenamente a la bacteria. Hemos mencionado Brucella, género Brucella. Si yo no digo Brucella canis, no estoy identificando individualmente a esa especie canis que afecta a los perros. Si yo digo Haemophilus ducreyi,
estoy identificando a una especie de hemófilos que causa una enfermedad venérea en las personas, en los humanos. Si yo digo Clostridium tetani, estoy identificando a una especie en particular que produce el tétanos en animales y personas. Pero como ha dicho el compañero González, hay excepciones, no en en todos los géneros bacterianos sucede eso. En el caso de Salmonella y Leptospira, que en ambos casos tienen una especie, en el caso de Salmonella tiene dos especies, una se llama Salmonella entérica y la otra se llama Salmonella bongori. La entérica nos interesa, la bongori no tiene relevancia en salud animal ni humana, pero sí la entérica, de ella dependen casi 3.000 serovariantes. Y entonces, en lugar de poner la especie que siga al género, se pone la serovariante, porque Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Salmonella abortus ovis, abortus bovis, abortus equi, Salmonella newport, Salmonella gallinarum, Salmonella pujorum, lo que estamos mencionando no es la especie, sino la serovariante a la que pertenece. Y una serovariante es una bacteria, es una bacteria del mismo género, de la misma especie, pero que presenta componentes antigénicos diferentes en su estructura celular, y por eso se llama serovariante. Serología, que varía serológicamente. Recuerden bien que ya hemos hablado que una prueba serológica es aquella en la cual se establece la famosa unión o complejo antígeno-anticuerpo. ¿Por qué? Porque el antígeno que dio lugar a la formación de este anticuerpo, al juntarse, al encontrarse, se reconocen y forman un complejo, se unen, se complementan, forman un complejo antígeno-anticuerpo. Basándose en eso, también las bacterias hemos visto que en diferentes estructuras de ellas tiene componentes antigénicos, como por ejemplo en la cápsula, en la pared, en los flagelos, en las fimbrias, en las esporas. Entonces, en estos casos de Salmonella y Leptospira, no es la especie, sino la serovariante del último rango. No olvidar entonces, existen muchos rangos más, ¿verdad? Pero esos 7 u 8 que hemos mencionado son los que ayudan en el proceso taxonómico para la bacteria. Vuelvo a repetir, dominio, reino, división o filum, le dicen algunos, división, clase, orden, familia, género y especie. Y hay que decirlo ordenadamente porque de lo contrario ya no entramos en un proceso de taxonomía. Recuerden que dicen en clasificación hay que dominar 2 términos. Uno, grupos taxonómicos. Entonces ya hemos visto que los grupos taxonómicos hasta cierto punto no es algo muy científico, sino que está basado en observaciones o características que presentan las bacterias. En cambio, cuando hablamos de rangos taxonómicos, sí es un proceso ordenado, sistemático, ¿verdad? Preciso, que permite ubicar a las bacterias en los rangos que he explicado. De ahí por qué sea más importante que los grupos taxonómicos, pero ambos se utilizan en el proceso de reconocimiento de las bacterias. En el primero, por las similitudes o semejanzas que puedan tener. A ver, hablemos de nutrición de las bacterias. ¿Quién me puede decir cuáles son los nutrientes esenciales de las bacterias? Para las bacterias. Doctor, aceptores de hidrógeno, donadores de hidrógeno, aceptores de hidrógeno, nitrógeno, carbono, factores de crecimiento y minerales. Ya, son 6 los básicos. O sea, puede decir, si tratásemos de explicar en nuestro caso, ese es el plato básico, ¿verdad? El plato básico que necesitamos para nutrirnos, porque ahí está hablando
ya he mencionado, está hablando en realidad de proteínas, de hidratos de carbono, de grasas, de minerales y de vitaminas. Pero para las bacterias es más correcto lo que acaba de decir nuestra compañera Peñaranda. Son los nutrientes básicos para las bacterias. Claro, sobre de esos nutrientes, imaginemos que en la casa vamos a hoy día a comer una rica chuleta de bovino, una chuleta de bovino acompañada de un poco de arroz, la acompañamos con ensalada y ahí prácticamente en la carne tenemos la proteína y un poco de grasa, ¿verdad? Que siempre las chuletitas vienen con un poco de grasa. En el arroz y la yuca, digamos, tenemos los hidratos de carbono. Y en los vegetales, los minerales y las vitaminas. Pero adicionalmente, yo quiero mejorar ese plato y le pongo un huevo sobre la carne. Le da un huevo. Aumento el nivel de proteína porque estas bacterias, entre comillas, estos alumnos son muy tragones. Especialmente los varones son los que les gusta comer mayor cantidad porque aparentemente gastan más sus energías, sobre todo en deporte. Entonces, o mejorar con algunos otros elementos. Entonces, igual en el caso de las bacterias, es importante eso de mejorar, que decir que hay bacterias de crecimiento delicado, les llamamos, o generalmente son las más patógenas, que necesitan otras condiciones adicionales. Por ejemplo, lo más frecuente para mejorar un medio de cultivo sobre la base de lo que ha mencionado nuestra compañera Laila, es mejorar con sangre. O sea, se hacen medios de cultivo que contengan sangre y eso mejora notablemente. Bien. ¿Qué fases tiene la multiplicación de las bacterias? ¿Tiene unas fases de desarrollo, una curva de multiplicación bacteriana? ¿Qué fases tiene? Fase de latencia. Ya, a ver, rápido, pero continuado, rápido. Crecimiento logarítmico, estacionario y declinación o muerte. Ya. A ver, ¿quién me dice en qué consiste el crecimiento logarítmico? Nadie. Es cuando la velocidad de crecimiento constante alcanza su mayor valor, doctor. Ya. ¿Y qué significa eso en números? Daniel, no se callen, buscan. Eso significa la duplicación de la población cada cierto número de minutos, dependiendo de la genética de la bacteria. Por eso le decía, de una célula, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, y así sucesivamente, ir duplicando. Doctor, ahí justo que estaba leyendo me nació una duda, que era que para el crecimiento logarítmico se tomaba en cuenta si se tomaba solamente en cuenta el crecimiento en población, o sea, en la cantidad, el número de poblaciones nuevas, no el crecimiento de duplicación de células. Eso. Pero ¿qué hemos dicho como definición, Laila? Llamamos crecimiento al aumento de la estructura celular en principio que se manifiesta por el aumento de la masa que está determinada por el número de células. En este caso, las bacterias son unicelulares. Quiere decir que toda vez que hay el incremento de células que se duplican, es que aumenta la masa y que por tanto aumenta el cultivo o crecimiento del cultivo. Entonces, ese proceso es
resultante de la duplicación, es decir, que cada célula hace su duplicación aumentando el número de individuos, lógicamente, como acabo de explicar. ¿Me dejé entender? Sí, doctor. Sí, gracias. Bueno, pero buena la pregunta, porque a veces se confunde. Bien. ¿Qué reproducciones bacterianas conocen? Todos a buscar sus apuntes. La sexual y la parasexual, doctor. Ya ni debería esperar tanto. Al segundo, como un timbre, deberían reaccionar la asexual, perdón, y la parasexual. ¿En qué consiste la parasexual? ¿Le puedo responder yo? Ya está con tu copiado a la mano, Laila. No. A ver, vamos. ¿En qué consiste la parasexual? Para el resto de los compañeros. Doctor, en la transferencia de material No me genético. dejaba encender mi micrófono. A ver, Rivera Villegas ya lo dijo, ¿no? Hay un intercambio genético, ¿verdad? Sin que ocurra la división celular. O sea, exactamente, pero lo importante es que hay una célula donante que se acopla, se junta a través del pili con una célula receptora, y mediante esta estructura tan pequeña llamada pili o pelo fimbria, le transfiere paquetes genéticos que modifican la estructura genética de la receptora, ¿verdad? Y eso hace que haya un intercambio. Por el término de parasexual. O sea, no es un sexo como sucede en los animales o las personas. O sea, no hay una relación sexual, pero sí hay el intercambio de información genética, que es lo importante de ahí, porque se utiliza el término parasexual. Esa es la de conjugación, ¿no? Exactamente, que su nombre más correcto, qué milagro, Kiara, que su nombre más correcto... Es que sí hice mi tarea, doctor. Me la sé las tres. Eso. ¿Y se recuerda que había sido transformación y transducción, Kiara? En transformación, una célula divide su material genético y lo libera, y luego ese material genético se une a otra célula bacteriana. Ese es en la transformación. Bien, que generalmente eso se produce en los laboratorios cuando se están manipulando bacterias y se utilizan productos químicos que destruyen a las bacterias, entonces hacen que en el mismo medio de cultivo naden una serie de componentes genéticos que se liberan de una célula, y este material genético se puede incorporar a una nueva célula, verdaderamente. Bien, transformación se llama. Bien, Kiara. ¿Y el otro? Y el de transducción es en el que participa un bacteriófago, el cual entra dentro de una célula y la célula comienza a liberar varios fragmentos de su ADN, el cual se combina con los bacteriófagos, y luego salen los bacteriófagos que se criaron dentro de la célula con material genético, y así la célula se puede seguir reproduciendo. Bien, Kiara, así quiero que me respondan. No solo como la tarea que le había dedicado, se ve que a Kiara le interesa la genética. Le interesa la genética como debiera interesarle a la mayoría. Esa es la forma correcta de responder. Con sus palabras, ni siquiera ha utilizado palabras de lo que ha investigado, sino que ya ella ha entendido y lo explica con tranquilidad y en un idioma que entienden todos, seguro que han entendido todos, y que lógicamente yo lo entiendo y me da gusto. Bien, Kiara, así se responde.
Gracias, doctor. Ahora bien, por sus necesidades de oxígeno, ¿cómo se dividen las bacterias? Rápido, alguien. Aerógenas, anaerógenas, aerógenas obligadas, anaerógenas, No son anaerobias aerógenas. obligadas y No son las aerógenas. aerobias facultativas, es aerobias. Aerobias y anaerobias, no aerógenas. Aerobias obligadas, anaerobias obligadas y anaerobias facultativas. Recuerden bien, sobre todo en su tema, en los temas que van a desarrollar, en el tema que les va a tocar desarrollar, se menciona esas características y algunos me ponen aerobias facultativas. No existen las aerobias facultativas porque las anaerobias facultativas, que es el grupo que existe, son bacterias generalmente aerobias, o sea que tienen como respiración principal la aerobiosis, o sea, viven con oxígeno. Pero cuando por alguna circunstancia no consiguen oxígeno en el medio ambiente en que se encuentran, cambian su fisiología. Cuando hay oxígeno, el proceso es por oxidación. En cambio, cuando no hay oxígeno es por fermentación. Entonces, cambian su fisiología y por eso se dice anaerobias facultativas, que es decir, que se comportan con una cualidad más de poder vivir en ausencia de oxígeno. ¿Ya? Bien. Y por las necesidades de temperatura. Se clasifican en psicrófilas, mesófilas, termófilas y termodúricas. Bien. ¿Qué grupo de esas, Moscoso, qué grupo nos interesa o nos conviene, nos interesa? Las mesófilas. ¿Por qué razón? Porque viven en la temperatura en la que mayormente estamos. ¿Qué temperatura? Del animal. Entre 25 a 40 grados. Ordene bien su idea. Está en lo cierto, pero a ver, una respuesta más concreta, así como nos hizo Kiara. ¿Por qué razón? Es decir, tiene razón lo que ha dicho Moscoso, pero me gustaría que defina un poquito más. ¿Por qué razón nos interesan las mesófilas? Por la temperatura del animal. Eso, por la temperatura fisiológica que tiene el animal, los animales, ¿verdad? ¿Cuánto de temperatura tiene su cachorro? Normal me refiero. Debe tener perrito en la casa, ¿no? O gato. Sí tengo. ¿Sí? 38. No la medió nunca. Creo que es 38, doctor. 38, casi 39. Sí, bueno, pero si sube a 40 ya es fiebre. Eso es lo que yo... De 39 para arriba es fiebre ya en el animal. 40 es una fiebre alta. Ya en perritos en particular, ¿verdad? Entonces, algunos, ya les he dicho que las primeras experiencias que hacemos con los animalitos es con nuestros propios animalitos o con los animalitos de la familia. Entonces, procuren comprarse un termómetro clínico que no cuesta más allá de 10 pesos y tener ya y comenzar a tomar la temperatura, por lo menos en nuestras mascotas, para saber cuándo es fisiológicamente normal y cuándo está con fiebre, porque puede estar también con hipotermia, es decir, por debajo de lo normal. Y eso sucede cuando en estos fríos sures viene y dejamos, algunos somos tan humanos que no procuramos darle cobertura, de cobijo a las mascotitas en estos sures que vienen y que son tan frígidos en Santa Cruz. Entonces hay hipotermia, su temperatura fisiológica baja y también es peligroso porque hay presa fácil de, por ejemplo, Pasteurella multocida. Le puede venir una neumonía por Pasteurella multocida. Entonces es a comenzar, cuando hagan prácticas con la doctora Teruya,
Por ejemplo, pueden tomar sangre del animalito, una muestrita de sangre, ¿para qué? Para analizar si está anémico, si tiene sus niveles de sangre normal. Esa es la forma de ir aprendiendo y conociendo los valores primeros fisiológicos normales para saber después cuándo es anormal. Es la única forma de aprender. Claro, hay que practicar la toma de muestra previamente. En un muñeco que tengan en la casa, un muñeco de trapo de goma, se practica utilizando una jeringa con su aguja, se practica haciendo de dónde toma la sangre, y cada especie animal en particular tiene una arteria o una vena de la cual es más fácil tomar. En el perro la vena cefálica es la venita que igual que en nosotros va en el antebrazo, que es fácil de detectar presionando el codo del animal para que eso se visualice mejor y se pueda pinchar. Y ahí también tenemos que practicar que para inyectar, que para meter la aguja, podemos, si es un animalito que tiene mucho pelo, depilar un poco con una tijerita y luego utilizar un algodón con alcohol. ¿Para qué? Para desinfectar donde vamos a inyectar. Entonces, esas acciones tienen que irlas ya practicando para cuando les llegue el momento con sus docentes correspondientes ya tengan una experiencia en esa toma. ¿Me escucharon? ¿Quiénes han tomado muestra de su perro? Nadie. Yo una vez, del más grande. ¿Qué tipo de muestra? Le saqué sangre para hacerle un hematocrito de control. Bien, ¿qué es eso? Un hematocrito es el volumen corpuscular aglomerado de los hematíes o glóbulos blancos, y normalmente en un perrito está entre el 38 y 42%, lo normal. Todo lo que sea menos de 35 o quizás menos de 30 va indicándonos que no hay una normalidad en su sangre porque está anémico. Y todo lo que sobrepase 40 hacia arriba nos está indicando que hay deshidratación del perro. Entonces, todos esos aspectos hay que estudiarlos, hay que analizarlos. Bueno, los pesco en pañales con el tema de las preguntas, con raras excepciones, y eso no me gusta. Ahora sí, unas lecturas. Voy a copar el tiempo que tengo. ¿Qué tiempo ya me he tomado? Casi 45 minutos, 47. Voy a llegar a la hora. ¿Qué lecturas importantes? Alguien me decía, tengo una lectura. ¿Quién era mi compañero? Rivero. Leonardo, vamos. Ok, doctor. Mi noticia habla sobre el Pentágono y las armas biológicas que se encuentran en el área de cultura general. Se dice que un programa militar desea preparar virus con insectos, lo cual estos son modificados genéticamente. Y esto tiene la idea de, dicen los científicos, que se podrían utilizar para vacunar de una forma más rápida y eficaz, ya sean cultivos y otras plantas en una amplia zona, luchando así contra plagas, incluso contra armas biológicas artificiales. Y la idea es alterar la estructura genética de la flora para que ésta sea más resistente ante una amenaza futura. Esa es mi noticia, doctor. Que entra dentro de la ingeniería genética, ¿verdad? O sea, sí. No tanto de cultura, entra dentro de lo que es medicina veterinaria. Y en este caso, lo que es la parte de agricultura también entra, ¿verdad? O sea,
el uso de métodos modernos que permitan contrarrestar las plagas y enfermedades, tanto en vegetales como animales, es una lucha permanente por conseguir. Me trae a la memoria la vacunación que hacen en Canadá, en la zona de Alaska y gran parte de Canadá, en la cual se ha establecido que hay mucha rabia en los animales, o sea, existían brotes de rabia producidas por el virus de la rabia y sobre todo a los cánidos mataba con mucha frecuencia y era un problema también de salud pública. Y como son silvestres, no los pueden agarrar para vacunar, entonces utilizan métodos modernos de enviarles pedazos de alimentos para que, y adentro la vacuna para que al ingerir este alimento se vacunen, y así lograron dominar la enfermedad. En este caso, evidentemente mucho más científico, haciendo el proceso de modificación de la estructura genética del virus para lograr un objetivo común. Buena la información, Leonardo. Adelante, ¿alguien más? ¿Qué pasa? Yo, doctor. Tengo 50 menos 2, 48 estudiantes y solo 3 o 4 o 5 me hablan. ¿Quién me dijo yo, doctor? ¿Mercado Michel? Sí. ¿Y por qué no me respondió las preguntas que yo hacía? Y tiene más noticias. Mercado Michel participa con noticias, pero hoy, ¿por qué no las respuestas a las preguntas que hice? Va a disculpar. No se asuste, sino que le estoy diciendo que así como se preocupa en la lectura, porque cada vez me mete una información que es bueno, así también debe estar al tanto con sus temitas. Adelante, Michelle, rápido. Bueno, doctor. La noticia se trata de que han creado embriones quiméricos humano-mono. Estos embriones ya son una realidad. Los investigadores partieron de óvulos de una decena de monos, los cuales fueron fecundados con los espermatozoides de la misma especie. Luego añadieron embriones de células humanas que eran reprogramadas para ser capaces de convertirse en casi cualquier tipo celular, por ejemplo, piel, músculos, hígado, corazón. Y al cabo de un día se detectaron células humanas en 132 embriones. A los 10 días, el 78% de los embriones seguían desarrollándose. El objetivo de crear estos especímenes híbridos es generar órganos trasplantables, uno de los grandes déficits de la salud humana, como se extrae los datos de la Organización Mundial de la Salud. O sea, el hombre en su deseo de dar solución a graves problemas con enfermedades que nos producen problemas de deficiencia de los órganos, problemas de piel, es decir, está buscando la manera más fácil de llegar a esos procesos utilizando estas investigaciones biomédicas. Ya hace rato que vienen investigando eso, y a pesar de la repulsa internacional, porque hay un grupo de los animalistas y otros que dicen que no es ético eso, que no es correcto, pero al obtener tan buenos resultados, quizás sea aceptable esa situación, ¿no? ¿O qué opina Michelle? Igual hay una contrainvestigación que es el siguiente recurso para no tener que usar animales para generar nuevo tejido y nuevos órganos, es que, por ejemplo, en clínicas abortivas le permiten a la mujer que abortó donar las células madres que ya están creadas. No las puede vender, pero si ella quiere las puede donar, y a partir de esas células madres crean nuevos tejidos. Y está penalizado por cárcel el vender células madres. El deseo del hombre es grande, pero su ética es chica. Y si la madre no vende, el manipulador va a vender. Sí, a mí también me parece una tontería, pero... Depende
depende en el país que estemos, que de manera general la medicina se comercializa, que da miedo, y aquí en Santa Cruz lo estamos viendo con esto de la pandemia. Los cobros exorbitantes de dinero por un paciente. Yo hace unos 10, 12 días acabo de perder a un común hermano, creo que les comenté, a mi cuñado. Y en una de las clínicas se ha pagado $118,000. Y pensando que lo hacían bien, los hijos la llevaron a otra clínica, otros $90,000 para que muera, para que al final le digan ha muerto. O sea, bien que las células madres se la aprovechen, ya es un tema ya conocido y de alto valor para nosotros los humanos, las células madres. Inclusive en muchos países ya hay bancos de células madres que guardan células madres para futuras necesidades de las personas. ¿Verdad? Bien, pero lo que hay que cuidar es que el tema ético, el tema de que sea con un bien benéfico, es decir, que no tengan costo y que permitan ayudar al pobre y al rico de igual manera para solucionar problemas de salud, especialmente en trasplantes. Bien, Kiara. Bueno, a ver, a mis respondonas. A ver, Laila. Y Rivera, Villegas, y Leonardo Rivero, perdón, y Leonardo Rivero, porque están a la orden de responder. ¿Cómo se hace una coloración de Ziel-Nielsen? ¿Qué pasos siguen? Podemos compartir. Ya me cachó, doctor. Ya me... Igual. Laila está buscando... No. Bueno. Puede compartir, doctor. Ya, gracias, Héctor. Vamos a hablar ahora de una coloración y luego vamos a procurar ver, vamos a procurar si es que la plataforma de la me lo permite, porque es un problema, la famosa plataforma de la U. Doctor. Vamos a ver. ¿Sí? Si no recuerdo, no sé si avanzamos con usted o con una doctora de esa coloración. ¿Con qué doctora? ¿Le escuché? No sé. A ver, compañera. No, no recuerdo que avanzamos, creo. Creo que se hace cuando la bacteria tiene una capa gruesa o algo por ahí, cuando tiene demasiado líquido. Yo el lunes pasado les he explicado a todos. ¿Usted no estaba, Espinosa? Sí, estaba, solo que estoy en una semana difícil, asuntos familiares. Ya. Estoy desconcentrada, como se dice. Ya. Concéntrese buscando que alguien le preste los apuntes para que tenga eso a mano, porque si no el día lunes próximo, cuando explique la coloración de Ziel-Nielsen, no me salga con que está desconcentrada, sino concentrada, porque si no, la nota va a ser mala, pues, ¿no? Y eso no es correcto si tienen el tiempo. Bueno, para los que no se recuerdan la coloración de Ziel-Nielsen, no la que tenemos en pantalla ahorita, sino la que avancé el día lunes pasado y el lunes anterior, la coloración de Gran. Son 3 coloraciones nada más. De las 8 o 9 que se utilizan, hago estas 3 porque son más importantes y porque de estas derivan las otras, es decir, que tienen un enorme parecido. Pero hay que dominarlas, estas coloraciones. Y la de Ziel-Nielsen dice, hacer un froti seco, el primer paso. Segundo, sobre el froti seco colocar un pedazo de papel filtro. Luego de poner el papel filtro, colocar el primer colorante que se llama fuchsina fenicada. Y una vez echada la fuchsina fenicada sobre el papel filtro, comenzar a calentar el portaobjeto con ayuda de la llama de un mechero, comenzar a calentar
manteniendo este calentamiento entre 3 a 5 minutos, pero evitando que el colorante vaya a hervir y se vaya a resecar. Transcurridos los 5 minutos, lavar con agua de una piseta, lavar con agua abundante hasta que caigan los restos de colorante, y cuando esto ha ocurrido, sacudir el exceso de agua y utilizar un decolorante llamado alcohol ácido, utilizando varias veces el decolorante y lavando cada vez que eche el decolorante para eliminar los restos de fucina fenicada. Cuando ha concluido este paso, se procede al siguiente, al quinto paso, que es colocar el colorante de contraste, que es el azul de metileno, echando sobre el froti, dejando que actúe un minuto. Lavar, secar y observar con inmersión. Esta coloración es exclusiva, como decía la compañera Espinosa, es exclusiva para las bacterias alcohol ácido resistentes, o sea, en otras palabras, las bacterias de la tuberculosis. Y he mencionado que esa coloración es secundaria, especial y estructural, igual que la de Gram. ¿Por qué es secundaria? Porque participan dos colorantes, uno la fucina fenicada y otro el azul de metileno. ¿Por qué es especial? Porque divide a las bacterias en bacterias alcohol ácido resistente y no alcohol ácido resistente. ¿Y por qué es estructural? Porque logra demostrar que estas bacterias, las de la tuberculosis, tienen una capa lipídica abundante sobre su pared celular, que es lo que hace difícil la coloración mediante otras técnicas, por eso se utiliza el Schiffer y Fulton. Pero una vez agarran bien el primer colorante, que es la fucina fenicada, no se decoloran por más que utilicemos agentes físicos tan potentes como la mezcla del alcohol y ácido clorhídrico. Y por esto se las llama bacterias BAR, bacterias alcohol ácido resistentes, porque resisten la decoloración con ese producto o esa mezcla de alcohol y ácido. Y ahí están el Mycobacterium tuberculosis, que produce la tuberculosis en los humanos. Ahí está el Mycobacterium bovis, que es responsable de la tuberculosis en los rumiantes, sobre todo en bovinos, con mayor frecuencia. El Mycobacterium avium, que es responsable de la tuberculosis en aves diversas, no solamente en gallinas y pollos, sino también en aves ornamentales. Y también tenemos una especie que se llama Mycobacterium paratuberculosis, que produce una enfermedad llamada también paratuberculosis, caracterizada por una infección a nivel intestinal que afecta al animal. Y podemos también mencionar ahí al Mycobacterium leprae, que produce la lepra, que como sabemos es más una enfermedad de los humanos, no está presente en los animales, pero es una enfermedad que todavía afecta a países en desarrollo y que todavía sigue siendo una lacra de la humanidad, el tema de la lepra. Bien. En la pantalla dice coloración de Schiffer y Fulton, y ahí lo especifica claramente coloración para esporas bacterianas. Debo recordarles que hemos mencionado que en las estructuras de una célula bacteriana existen las estructuras permanentes y las estructuras especiales. ¿Se me está escuchando bien? ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, doctor, se escucha muy bien. Doctor, se le escucha bien. Ya, gracias. Entonces decía yo que hay dos tipos de estructuras, unas llamadas permanentes y otras especiales. Ya eso ya me han respondido y ya no tengo pena de que puedan responder. De todas maneras, hay algunos que lo siento en vibraciones que están en las nubes. Permanentes son aquellas estructuras que están en todas las bacterias: pared, membrana, citoplasma, nucleoide, etc. Y las estructuras especiales
son estructuras que son atributo o propiedad de determinadas bacterias, por tanto esto quiere decir que hay esas estructuras en ciertas bacterias y otras carecen de esas estructuras. Ahí hemos mencionado cápsula, flagelos, fimbrias, plasmidios y desde luego esporas. Y puse un énfasis al hablar de esporas y decir estructuras especialísimas. O sea, en grado superlativo no solo dije especial, sino dije especialísimas. ¿Por qué razón hago esto? Porque esa estructura solo está presente en 2 géneros bacterianos que nos interesan y que conocemos. El género Bacillus y el género Clostridium. Y para recordar bien, el género Bacillus tiene 80 y tantas especies, muy pocas de interés patógeno. Sobre todo la más importante es el Bacillus anthracis, que produce el anthrax. Recuerden, el anthrax, llamado lengüeta en nuestro país, es una enfermedad ya estudiada por Koch, y sobre la base de esas observaciones, al estudiar el anthrax en bovinos, lanzó sus 4 postulados que ya los hemos mencionado y repetido en la semana anterior, al hablar de tipificación bacteriana, ¿verdad? Entonces, pero hay también especies como el Bacillus cereus, que es un importante contaminante de nuestros alimentos. Muchas intoxicaciones alimentarias se producen por la contaminación de esta bacteria en alimentos cocinados y guardados. Entonces, infecciones de esa naturaleza son frecuentes en los humanos, si bien no causan la muerte, pero producen serios trastornos en la digestión de las personas. Y hay otras más, pero hay en el Bacillus una enorme cantidad de especies que dan beneficio y nos permiten vivir. El Subtilis, que no solo da antibióticos, sino que interviene en los procesos de ciclos biológicos del carbono, del nitrógeno y de otros, ¿verdad? Hay el Megatherium, del cual se obtiene antibióticos. Hay especies que actúan en la industria, los lactobacilos, por ejemplo, en la industria de la leche, en la industria del queso, en fin. Pero hay también las especies patógenas. Y en el Clostridium hay pues varias especies patógenas de importancia. El del tétano, el tétani, el Clostridium tetani, el del botulismo, botulinum, el de la enterotoxemia, el perfringens, el de la pierna negra, el chobó, el de la hemoglobinuria basilar, hemolítico, Clostridium hemolítico, en fin, hay varias especies de importancia. Tanto Bacillus como Clostridium tienen capacidad de esporular, y la espora, hemos indicado, se la define como fase de resistencia en el ciclo de vida de estos 2 géneros bacterianos. O sea, que es una defensa que utilizan estos géneros bacterianos al organizar y formar su espora, porque la espora, una vez se forma, capturando el paquete genético de la bacteria, se libera de la célula vegetativa y puede vivir bajo condiciones adversas mucho tiempo en el medio ambiente. Esa espora, subsecuentemente, bajo condiciones favorables, es decir, de nutrientes, de pH, de un medio ambiente de temperatura apropiada, una humedad, germina una nueva célula vegetativa. Y eso hace que sean bacterias altamente resistentes. Recuerden bien que algunas bacterias tienen capacidad de resistir altas temperaturas, entre los 90 y casi llegando a los 100 grados. Son pocas las bacterias que tienen esa cualidad, y entre esas están las del género Bacillus, que gracias a su esporulación pueden resistir temperaturas muy cercanas a los 100 grados. Y eso convierte en un serio problema, sobre todo cuando queremos obtener material, sea para operaciones quirúrgicas, sea para el trabajo en el laboratorio, material estéril. Entonces, por eso es importante esta coloración, porque además, cuando encontramos esporas,
de seguro vamos a entender que estamos trabajando frente a Clostridium o frente a Bacillus. Entonces, eso ayuda también en lo que hacíamos la semana pasada con tipificación bacteriana. O sea, el utilizar esta coloración nos puede ayudar mucho en la primera fase o etapa en la cual se dice morfología y tinción. Al utilizar una coloración como la de Schiffer y Fulton, podemos demostrar la presencia de esporas, y eso nos allana el camino porque estamos refiriéndonos solo a dos géneros que tienen esa capacidad. Entonces, o es Bacillus anthracis o es cualquiera de las especies de Clostridium. Y eso facilita el proceso de diagnóstico o de tipificación bacteriana, como hemos mencionado. Bueno, dice ahí coloración para esporas bacterianas. Y los materiales utilizados son portaobjetos, pipetas, asas, mechero, alcohol, bacterias esporuladas cultivadas en medios sólidos, como el agar nutritivo, el agar triplicasa, soya agar, significa TCA y otros. Y un juego de colorantes para la coloración de Schiffer y Fulton, y desde luego el microscopio, porque ya sabemos que las bacterias no las podemos observar si no utilizamos esos aparatos llamados microscopios, por el tamaño tan ínfimo, tan pequeño que tienen estos microorganismos. La coloración lleva el apellido de dos investigadores, Schiffer y Fulton, que fueron los que introdujeron la técnica de coloración. Y la coloración, al igual, esta coloración, la Schiffer y Fulton, para esporas, al igual como dijimos en Gran y Ciel-Nielsen, también es una coloración secundaria especial y estructural. O sea, tiene esa condición. ¿Por qué secundaria? Porque intervienen dos colorantes, uno que se llama verde malaquita y otro una solución acuosa de safranina. Cuando hablamos de solución acuosa de safranina, quiere decir que hemos diluido la safranina que utilizamos para el gran, diluimos con un poco más de agua para que se pueda utilizar en esta coloración. Entonces los dos colorantes que intervienen es el verde malaquita y la solución acuosa de safranina. Recuerden que se dice que las coloraciones son secundarias cuando intervienen dos o más colorantes. En cambio, una coloración primaria es aquella en la cual utilizamos solo un colorante. Es especial porque la técnica de Schiffer y Fulton divide a las bacterias en esporuladas y sin esporas o no esporuladas. O sea, bajo esta técnica es posible determinar si son bacterias esporuladas o no. Entonces divide en los dos grandes grupos. Y es estructural por lo que acabamos de decir. Bajo esta técnica nos permiten observar las esporas. Y no sé, en la pantalla tenemos, si pueden observar, tal vez un poquito con deficiencia aquí, formas bacilares, formas de bacilos en todos los lugares, de un color rojo, porque el bacilo, o sea, la forma vegetativa, toma el colorante, el segundo colorante, la solución acuosa de safranina. En cambio, la espora, como pueden ver, unas partecitas ligeramente verdes. Las esporas están, en la mayoría de los casos, dentro del bacilo, una forma ovoide, de color un verde esmeralda, característico, pero también las esporas podemos hallarlas sueltas, porque ya hemos dicho que si bien la espora se forma al interior de la célula vegetativa, luego se libera y como espora vive mucho tiempo, que luego germinará. Es posible observar las esporas, se puede ver, yo veo la deficiencia a veces de que puedan observar. ¿Se puede reconocer las esporas? Sí, doctor, yo sí puedo ver algo. Ahí donde está el cursor hay un bacilo y en la punta una espora verde. Ahí. ¿Se puede ver? ¿O no? Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí hay varias esporas en varios bacilos. Aquí hay una espora al centro del... Y por acá hay esporas libres, sueltas. Aquí estoy con el cursor mostrando. Ya. O sea, esta es una técnica muy bonita porque rápidamente podemos indicar si son bacterias esporuladas o no. Entonces, la coloración de Schiffer y Fulton tiene esa finalidad y, como hemos dicho, una coloración secundaria especial y estructural.
¿qué pasos se hacen en esta coloración? Primero que nada, podemos utilizar las muestras obtenidas y traídas del campo, como decíamos en la clase precedente, en tipificación bacteriana. El primer paso es realizar frotis, ¿verdad?, a partir de esas muestras. O sea, por ejemplo, tanto en clostridiosis, o sea, las enfermedades producidas por Clostridium, como en Bacillus anthracis, el órgano más afectado es el vaso, la glándula esplénica, el vaso. Y para los que ya conocen de anatomía, que creo que todo el vaso tiene el aspecto de una lengua, o la forma de una lengua, no el aspecto, ¿verdad? Y está encargado en el tema de hematopoiesis. Y entonces esa muestra de un pedazo o del vaso entero es una muestra excelente para aislar o hacer frotis, observar tanto Bacillus como Clostridium. Entonces, se puede a partir del vaso, del hígado, de la sangre, por último, obtenida de un animal enfermo o muerto, se pueden hacer a partir de ellos un frotis. Pero en nuestro caso, nosotros utilizamos Bacillus subtilis, que abunda en el medio ambiente, lo cultivamos en medios de cultivo, como decía en el material que se utiliza, en medios sólidos, y esos cultivos los utilizamos como muestra para que ustedes hagan un frotis seco. Lo primero es elaborar un frotis seco, ya eso no voy a explicar porque me imagino que ya están revisando sus apuntes. Segundo, en este caso también utilizamos un pedazo de papel filtro, o sea, una vez hecho el frotis seco y fijado, ponemos un pedazo de papel filtro sobre el frotis, y esto, como dice ahí, el papel filtro evita la precipitación del verde malaquita para que no hayan artefactos que hagan observar cosas que no son. O sea, para el verde malaquita por calentamiento tiende a precipitarse, a formar pequeños grumos, y eso es lo que se evita al utilizar papel filtro. Tercero, sobre el portaobjetos con el papel filtro echamos el verde de malaquita y procedemos, al igual como hicimos en la coloración de Ciel-Nielsen, a calentar el portaobjetos con la llama del mechero alcohol hasta permitir la emisión de vapores, manteniendo la vaporización igual entre 3 a 5 minutos. Al igual que en la otra coloración, no debemos dejar que hierva el colorante y tampoco que se reseque. Y cuando han transcurrido los 5 minutos, lavamos con abundante agua e inmediatamente colocamos el segundo colorante, que es la solución acuosa de safranina, dejando que actúe 1 minuto. Lavamos con agua y luego de secar la preparación, la observamos con objetivo de inversión. Eso está explicando la técnica y los fundamentos. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué las esporas se ven de color verde, que toman el verde malaquita? Aquí no hay una acción técnica, científica. Aquí únicamente lo que se logra mediante el calentamiento del portaobjeto que contiene el frotis es que las esporas permitan la apertura de su gruesa capa de proteína para que ingrese el verde de malaquita al interior de la espora. Como después utilizamos agua y se enfría el proceso, se vuelve a cerrar esa proteína y deja encapsulada, deja rodeada al verde malaquita al interior de la espora. O sea, no hay una explicación científica técnica como lo hemos hecho en Gran y en Ciel-Nielsen, en este caso, por una acción mecánica del calentamiento de la espora por la llama del mechero, permite esa apertura de la proteína para que ingrese al interior el verde de malaquita. O sea, la espora es impermeable. Recuerden que hemos dicho que en el medio ambiente resiste muchas condiciones adversas, y es por eso que utilizamos el calor, la llama del mechero, ¿para qué? Para que nos deje introducir el verde malaquita al interior de la espora.
El verde malaquita, como dice, es un colorante débilmente básico y por tanto, al calentarse, el colorante penetra las esporas. Durante el lavado, el verde malaquita se elimina de las células vegetativas del bacilo, de todo el bacilo, pero no de las esporas. Y luego, al colocar el colorante de contraste, la safranina, la solución acuosa de safranina, esta va a teñir todas las células vegetativas decoloradas por el agua. Aquí podemos ver dos fotografías, una que ya la hemos observado anteriormente, pero otra que está sin utilizar la técnica. Como podemos ver, aquí únicamente se ha utilizado un colorante cristal violeta nada más, y podemos ver que hay bacilos agrupados en cadenas, streptobacillus, y que en la mayoría de los bacilos al centro hay una forma ovoide blanca, transparente diría yo, que está mostrando la ubicación y la forma de la espora en esta bacteria. O sea, se pueden también, utilizando técnicas como únicamente el cristal violeta, observar, porque la espora no se tiñe mediante esta técnica, queda de forma transparente debido a las características de su estructura proteínica que tiene en su pared, en su corteza, más que su pared. En cambio, aquí a la derecha observamos lo que vimos en la coloración inicial hace rato, donde observamos las células vegetativas de color rojo porque toman el segundo colorante, que es la solución acuosa de safranina, y las esporas de color verde por el calentamiento que hacemos del froti, permitiendo que el verde malaquita ingrese dentro de la espora, y esto permite evidentemente con mayor precisión que en este caso demostrar la existencia de la espora bacteriana. Es una técnica bien sencilla, y hasta que voy a repasar un poco las tres coloraciones. Atiendan bien, por favor. La primera coloración, bueno, estoy hablando de las coloraciones secundarias y especiales y estructurales. La primera coloración que hemos hecho es la coloración de Gram. Y ya hemos venido mostrando qué importancia tiene esta coloración en la tipificación de las bacterias, en el reconocimiento de las bacterias. La coloración de Gram tiene los siguientes pasos. Primero, realizar un froti seco. Segundo, utilizando el primer colorante, que se llama cristal violeta, inundamos el froti y dejamos que el colorante actúe durante 1 minuto. Transcurrido este tiempo, lavamos con agua de una piseta y vaciando el exceso de agua, sacudiendo el exceso de agua, utilizamos el segundo ingrediente que se llama Lugol. Lugol, que es un mordiente químico que ayuda a que se fije mejor el cristal violeta. Dejando que actúe el Lugol durante 1 minuto. Lavamos nuevamente con agua de la piseta y utilizamos el decolorante alcohol acetona. El alcohol acetona dejamos que actúe muy rápidamente, entre 3 a 5 segundos. Los dos primeros pasos dijimos 1 minuto. 1 minuto de cristal violeta, 1 minuto de Lugol. En el cambio, en el alcohol acetona es muy rápido, 3 a 5 segundos, lavando rápidamente con agua de la piseta, y luego de eso colocando el colorante de contraste, que es la safranina, dejando que actúe aproximadamente 45 segundos, lavar, secar y observar. Las bacterias gram positivas se observan de un color azul o morado intenso y las gram negativas de un color rojo. ¿Cuál es el fundamento de esa coloración? Que, como sabemos, las bacterias tienen diferentes características en su pared celular. Eso permite dividirlas en gram positivas y gram negativas. Pero particularmente en las bacterias gram positivas, en el área del péptido glicano existen alcoholes superiores, uno que se llama ácido teicoico
y este es el responsable de la gran positividad de las bacterias. En otras palabras, las gram negativas no tienen esa característica. Ahora bien, si yo pregunto, ¿qué colorantes intervienen? Escuchen bien eso. ¿Qué colorantes intervienen en la coloración de gram? Directamente el cristal violeta y la safranina. Pero si digo, ¿qué ingredientes o reactivos participan en la coloración de gram? Sería cristal violeta, lugol, alcohol acetona y safranina. ¿Me entendieron? Cuando digo qué colorante, únicamente en esa coloración los colorantes son el cristal violeta y la safranina. Los otros son productos químicos, que es muy diferente decir qué reactivos participan en la coloración, entonces ahí hay que mencionar los 4. ¿Se me entendió con la coloración de gram o hay algo que quieran que se lo ratifique con mayor fuerza? Doctor, dijo lugol, safranina, alcohol, acetona y el otro no escuché. Dígalo en orden, porque si no, no va a salir la coloración. Primero, cristal violeta. Segundo, lugol. Tercero, alcohol, acetona. Y cuarto, safranina. En ese orden. Salazar. ¿Me escuchó? Rivera, doctor. Sí, lo escuché. Al revés, que José Salazar está con su micrófono abierto. Por eso pensé que era Salazar. Ya, Rivera, entonces, ¿se escuchó? ¿Se entendió? Sí, doctor, gracias. Ya, bien. Importantísima la participación de aquí en esta del alcohol acetona. ¿Ya? La segunda coloración, y ya he repetido, ¿por qué decimos que es una coloración secundaria? La de gram. Porque participan el cristal violeta y la safranina, 2 colorantes. ¿Por qué es especial? Porque divide a las bacterias en gram positivas y gram negativas. ¿Y por qué es estructural? Porque gracias a la coloración podemos determinar que la pared celular de unas y otras es diferente. Basta con eso. La segunda coloración se llama de Ziel-Nielsen. Inclusive dice para bacterias alcohol ácido resistentes. ¿Verdad? Para bacterias alcohol ácido resistentes. Y esta coloración es exclusiva para las bacterias de la tuberculosis, porque es la única coloración que tiene capacidad diagnóstica. Es decir, que la observación bajo esa técnica de bacterias alcohol ácido resistente nos da un porcentaje de más del 90% de que estamos frente a un caso de tuberculosis, en otras palabras. La técnica varía un poquito a la del gram y es como sigue. Primero, elaborar un frotis seco a partir de las muestras que vamos a observar. Segundo, sobre el frotis seco colocar un pedazo de papel filtro e inundar el papel filtro con el primer colorante llamado fuchsina fenicada. Cuando se ha vaciado la fuchsina fenicada sobre el portaobjeto, procedemos a calentar el portaobjeto con ayuda de un mechero de alcohol, con la llama del mechero de alcohol, calentando entre 3 a 5 minutos, permitiendo la vaporización del colorante, o sea, que al calentar va a emitir vapores el colorante. La precaución en este paso es evitar que el colorante hierva o que se reseque demasiado. Entonces, ¿qué se hace? Cuando vemos que está vaporizando muy rápidamente, hay que retirar la llama del mechero para que enfríe un poco y no ebulla. Y cuando vemos que este se reseca, aumentar más colorante cuantas veces sea necesario. Entonces, transcurridos los 5 minutos, lavamos con agua de una piseta y procedemos a decolorar con alcohol ácido. Recuerden, en el anterior era alcohol acetona. En este caso es alcohol ácido y por lo tanto es una mezcla de alcohol 96 con ácido clorhídrico.
Entonces es un solvente mucho más fuerte que el utilizado en la coloración de Gram, un decolorante. Entonces procedemos a decolorar varias veces con el alcohol ácido el frotis, y una vez concluido esto lavamos adecuadamente y utilizamos el colorante de contraste, que es azul de metileno. Dejamos que hasta 1 minuto. Luego de eso lavamos, secamos y observamos con aceite de inmersión. Con objetivo cuando decimos aceite de inmersión, es el objetivo de inmersión, que es 100. ¿Verdad? Entonces llevamos las bacterias alcohol ácido resistente, las observaremos de un color rojo fuerte. En cambio, las no alcohol ácido resistentes de un color azul. ¿Cuál es el fundamento técnico? Las bacterias BAR, o sea, las bacterias alcohol ácido resistentes, en la capa, poseen una capa de grasa abundante sobre su pared celular. Y en la parte no saponificable de esa grasa, o sea, en la base de esa grasa, existen varios alcoholes superiores, sobre todo en abundancia el ácido micólico. Y este ácido micólico es el que hace la reacción química con la fuchina fenicada. Entonces, al estar presente solo en las bacterias de la tuberculosis, hace la reacción química con esas bacterias, la fuchina fenicada, y quedan esas bacterias teñidas de rojo y no se destiñen por más que utilicemos el alcohol ácido. De ahí por qué el término bacterias alcohol ácido resistente. Entonces, en cambio, el resto de las bacterias, las que no son de la tuberculosis, cuando utilizamos el alcohol ácido, se decoloran nuevamente, pierden la fuchina fenicada. Y como utilizamos un colorante de contraste, que es el azul de metileno, se colorean de azul. Entonces, observar al microscopio, las bacterias BAR son de color rosado o rojo intenso, en cambio las no BAR son de color azul porque toman el segundo colorante. Estoy mencionando que aquí los reactivos utilizados en la coloración son 3: fuchina fenicada, alcohol ácido y azul de metileno. Y de estos 3, solo 2 son colorantes, obviamente, la fuchina fenicada y el azul de metileno, porque el alcohol ácido es un reactivo químico, ¿verdad? Finalmente, acabo de explicar la coloración de Schiffer y Fulton. Como hemos visto, se pueden distinguir las esporas bacterianas. Es también secundaria, especial y estructural. Secundaria porque interviene el verde malaquita y la solución acuosa, safranina. Especial porque divide a las bacterias en esporuladas y sin esporas. Y estructural porque nos permite demostrar la presencia de esta estructura especial llamada espora. Y los pasos, en este caso, son elaborar un frotis seco, poner papel filtro sobre el frotis seco, luego de eso colocar el primer colorante llamado verde malaquita, calentar el portaobjeto durante 3 a 5 minutos, teniendo la misma precaución que en la coloración anterior, de no dejar que bulla el colorante ni que se reseque, y una vez transcurrido el tiempo lavar con agua de la piseta y colocar el segundo colorante, que es una solución acuosa de safranina, durante 1 minuto, lavar con agua, secar y observar con aceite de inmersión. La observación que se puede ver es la que seguimos a continuación. Bacterias esporuladas, en este caso, esta es la coloración de Schiffer y Fulton. Bacterias esporuladas, la espora de color verde, y en cambio la forma vegetativa de color rojo. Si se fijan, esta coloración consta de 2 colorantes y no tiene más reactivos: el verde de malaquita y la solución acuosa de safranina. Entonces estamos viendo que desde la de Gram tiene 4 reactivos. Vuelvo a ratificar: cristal violeta, lugol, alcohol acetona y safranina. La coloración de Schiffer y Fulton tiene 3 reactivos:
fuchsina fenicada, alcohol ácido y azul de metileno. En el caso de la segunda coloración, la de Schiffer y Fulton, ya no hablamos del Lugol, no interviene el Lugol ni por asomo. En cambio, en la última coloración, solo están presentes en la coloración los dos reactivos colorantes, que son el verde de malaquita y la solución acuosa de safranina. Vamos a continuar a ver, en este caso. Vamos a ver primero una película de la coloración de Ziehl-Neelsen y luego vamos a ver de Schiffer y Fulton, que creo que no les mostré esta película. A ver si me logra. No se puede entrelazar. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Química y de su Laboratorio de Microbiología Experimental, presenta Tinción de Ziehl-Neelsen. Una vez realizado el frotis y después de fijarlo, iniciamos la técnica de tinción diferencial de Ziehl-Neelsen. Recordemos que una tinción diferencial es el proceso en el cual se aplican dos colorantes, un mordente y un decolorante, que permiten diferenciar la composición de la pared celular bacteriana. El material que requerimos para esta técnica es portaobjetos, una asa bacteriológica, un mechero, una bandeja de poco fondo, un puente de vidrio, una piseta con agua de la llave, un frasco con el colorante primario, que es la fuchsina fenicada, un frasco con el decolorante, que en este caso es el alcohol ácido, un frasco con el colorante de contraste, que es el azul de metileno de Loeffler, fragmentos de papel filtro, un tripié con charola, un vaso de precipitados, unas pinzas de punta roma, un microscopio, un frasco con aceite de inmersión y un cultivo bacteriano. Para efectuar la técnica de tinción, el primer paso requiere la aplicación de calor a la muestra. Este procedimiento se puede efectuar mediante el calentamiento directo con la flama del mechero o de manera indirecta con vapor. La decoloración y aplicación del colorante de contraste se realizan en frío siguiendo los mismos pasos. En el proceso de calentamiento directo, colocamos el portaobjetos sobre el puente y le ponemos encima un fragmento de papel filtro. Le agregamos unas gotas del colorante primario, que es la fuchsina fenicada, hasta humedecer el papel y evitando que escurra el colorante.
Calentamos el lápiz haciendo pasar el mechero encendido en lapsos de 5 a 10 segundos durante un tiempo total de 10 minutos. Es importante evitar que el colorante hierva o que se seque y cristalice. Por ello, hay que adicionar unas gotas del colorante cuando el papel filtro comience a secarse. Durante el calentamiento, el colorante tiñe a todas las células. Transcurrido el tiempo, retiramos el papel filtro con colorante y lo colocamos en un recipiente de plástico. Y el portaobjetos se lava con agua hasta que ésta salga incolora. En el calentamiento indirecto, el portaobjetos con el papel filtro humedecido con el colorante primario se coloca sobre un vaso de precipitados que contiene agua hirviendo. El calentamiento se mantiene durante 10 minutos. Lapso en el que se agregan unas gotas de colorante para evitar que éste se seque y cristalice. Transcurrido el tiempo de calentamiento, se apaga el mechero y se coloca el portaobjetos en el puente de vidrio. Se retira el papel filtro y se lava el portaobjetos con agua de la llave hasta que no escurra colorante. Ahora vamos a realizar la decoloración, que es el punto crítico de la técnica de tinción de Nielsen, debido a que en esta etapa se establece la diferencia entre las bacterias ácido-alcohol resistentes de las que no lo son. Agregamos unas gotas de alcohol ácido hasta que el reactivo escurra incoloro. Inmediatamente se lava el exceso de reactivo. Aunque a simple vista no lo podamos observar, con la decoloración se arrastra a la fuchsina fenicada al exterior de las células no ácido-alcohol resistentes, por lo que éstas quedan incoloras. Mientras que en las bacterias ácido-alcohol resistentes, el colorante no sale de la célula, por lo que quedan de color rosa. Una vez eliminado el exceso de alcohol ácido, se vierten unas gotas del colorante de contraste, que como ya dijimos, es el de metileno de Loeffler. Y dejamos que actúe durante 3 minutos. Este último reactivo solo en parte colora las bacterias que durante la decoloración perdieron al colorante primario, es decir, a las no ácido alcohol resistentes, las cuales se tornan invisibles en la decoloración y reaccionan con el azul de metileno. En tanto que las bacterias ácido alcohol resistentes permanecen de color rosa. Pasado el tiempo, se escurre el exceso de colorante, se lava con agua hasta que salga incolora y dejamos secar las muestras. Una vez secas las muestras, las observamos en el microscopio con el objetivo de 100x, observando su morfología, agrupación y color. Recuerda que las bacterias de color rosa son ácido alcohol resistentes y las bacterias de color azul son las no resistentes. Recuerda que una vez que hemos interpretado el resultado de la tinción, debemos depositar el portaobjetos en una solución desinfectante para su posterior lavado y tenemos que limpiar el aceite de inmersión del objetivo. Bueno, ahí, como han visto, nos muestran con claridad el desarrollo de la técnica de Nielsen. Algunos preguntarán y dirán, pero aquí, por ejemplo, dice 10 minutos el calentamiento. Eso depende de la concentración de los reactivos. Para nuestros reactivos es para 5 minutos, o sea, un tiempo menor, manteniendo el calentamiento, haciendo uso de un mechero alcohol, que es más práctico que lo que muestra ella, porque ella
utiliza el mechero a gas y manejarlo así es peligroso. Asimismo, se puede calentar utilizando un vaso de precipitación con agua. El agua se hace hervir para que ese calor, en ese caso lo veo más difícil porque hasta pulso hay que tener para poner el portaobjeto en ese vaso de precipitación para que no se caiga el portaobjeto dentro del agua. Entonces es mucho mejor utilizando la rejilla de fierro que tenemos nosotros y calentando a través de la rejilla el portaobjeto hasta lograr la emisión de vapores. Asimismo mencionan el azul de metileno de Loeffler. Es el azul de metileno que utilizamos. Claro que de Loeffler es una modificación que se hace, pero es el mismo azul de metileno. Eso no tiene nada que ver. Y el tiempo también dice 3 minutos, para nosotros por su concentración es 1 minuto. Esos tiempos. Lo importante que es en las coloraciones, mantener la rutina que hemos explicado, que en el caso de lo que acaba de explicar en el video es primero el frotis seco, segundo el papel filtro, tercero utilizar la fucina fenicada, procediendo a calentar el portaobjeto por el periodo de 3 a 5 minutos. No dejar hervir, no dejar que seque. Cuarto, lavar con agua de grifo, obviamente ahí sale ya el papel filtro, o con agua de la piseta, indistintamente, y proceder a la decoloración utilizando alcohol ácido. Ahí hay que echar varias veces alcohol ácido para eliminar los restos de la fucina fenicada, y como último paso, utilizar el colorante de contraste, que en este caso es el azul de metileno, dejando que hasta 1 minuto, lavando con agua, eliminando todo el resto y luego dejando que seque para su observación con aceite en inversión, como indicó. ¿Hay algo que quiera preguntar acerca de esta coloración? Me gustaría que intervenga luego para ver finalmente la coloración de Schiffer y Fulton. ¿Están vivos? Por mi parte no, doctor. Y yo ya claro, doctor. Bueno, entonces vamos a ver la coloración de Schiffer y Fulton. La tinción de Schiffer-Fulton se realiza para visualizar al microscopio óptico la endospora bacteriana. La endospora bacteriana es una estructura de resistencia que presentan algunos géneros bacterianos cuando las condiciones del medio son adversas. Su localización puede ser central, subterminal o terminal, así como deformante o no deformante. Esta resistencia puede ser agentes físicos como falta de nutrientes, altas temperaturas, desecación, radiaciones, o agentes químicos o enzimáticos, como formaldehído, lisocima, nucleasas, etc. El proceso de formación de la espora se denomina esporulación. En el interior de la bacteria se forma esta estructura conteniendo ADN y ribosomas, entre otros componentes, rodeándose de varias capas protectoras. Finalmente, el citoplasma de la célula madre o esporangio desaparece. Cuando las condiciones del medio se restablecen, la endospora da lugar a una célula vegetativa en un proceso que se denomina germinación. La endospora es difícil de teñir. Se puede visualizar al microscopio óptico en contraste de fase como una estructura restringente o como una estructura blanca en el interior de las bacterias gram positivas, teñidas con la tinción de Gram. Para realizar esta práctica utilizaremos Bacillus megatherium, una bacteria gram positiva. En primer lugar, colocaremos una gota de agua en un portaobjetos. A continuación, cogeremos las bacterias, crecidas en un tubo de agar inclinado, con un asa, y las depositaremos en el portaobjetos. Haremos un frotis y
y dejaremos secar la preparación. Podemos ayudarnos con el calor del mechero. Para fijar las bacterias utilizaremos calor. Para ello, pasaremos la preparación por la llama varias veces por el lado que no estén las bacterias. Para teñir la endospora, cubriremos el portaobjetos con verde malaquita y lo dejaremos actuar durante 1 minuto a temperatura ambiente. Para permitir que penetre mejor el colorante en la endospora, calentaremos la preparación durante 8 minutos con un hisopo impregnado de alcohol y por la llama hasta la emisión de vapores. Volveremos a calentar nuevamente cuando haya dejado de humear y repetiremos varias veces este proceso. Si el colorante se evapora, volveremos a añadirlo, ya que la preparación no debe quedarse seca. Dejaremos enfriar la preparación y la lavaremos abundantemente con agua. Para teñir el citoplasma de la bacteria, añadiremos un colorante de contraste, en este caso la safranina. Lo dejaremos actuar durante 2 minutos. Finalmente, lavaremos abundantemente con agua y dejaremos secar la preparación. Añadiremos una gota de aceite de inmersión y observaremos la preparación al microscopio óptico con el objetivo de 100 aumentos y con el diafragma abierto. La endospora aparece teñida de color verde debido al verde malaquita y el citoplasma de color rojo o rosa, teñido por la safranina. Bueno, como ven, o sea, hay algunas modificaciones en cuanto a la técnica, pero fundamentalmente el proceso es el mismo, tanto en la observación de Nielsen como para esporas bacterianas que hemos observado. A pesar de que son buenos videos, tienen también sus errores. Por ejemplo, el habilitar, hacer un hisopo con algodón y alcohol y una varilla de vidrio, muy peligrosa, si sobre todo tenemos una aula, un laboratorio lleno de estudiantes. Entonces, por eso nosotros utilizamos una técnica más sencilla que consiste en usar un mecherito con alcohol que tiene una llama más corta, más pequeña y más manejable, sin riesgo de quemarnos ni nada por el estilo, para hacer lo mismo, para hacer el calentamiento del portaobjeto donde está el frotis con las supuestas esporas. Entonces eso permite que durante 3 a 5 minutos el calentamiento sea eficiente, deje penetrar el verde malaquita al interior de la espora y no corramos el riesgo. Lo mismo la solución de contraste, que es la solución acuosa de safranina, es una safranina diluida para tener mejor observación. Bueno, de todas maneras,
las preguntas que crean necesarios podemos en este momento hacer. Cuando todos se callan, me parece que ya están de huida. Ya, de hecho, hay 2 compañeros ausentes ya. Ya. Yo, doctor, Maite Camacho, adelante. yo solo quiero que me confirme, no puedo escuchar bien, en la parte de cuando dice que el colorante contraste, o sea, la safranina, solo puede teñir a las células vegetativas, pero no de la espora, ¿cierto? Así es. O sea, le dicen algunos ratos el citoplasma, pero lo correcto es decir la célula vegetativa, como decirle el bacilo en sí, o sea, el resto del bacilo lo tiene la célula vegetativa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la espora ya está ocupada por el verde de malaquita, el color verde. Y a esa al quitar el calor, he explicado que se cierra la pared de proteína que tiene y encapsula, detiene el colorante verde malaquita al interior. En cambio, como se ha lavado, se ha echado agua, está limpia, se elimina el verde malaquita del resto de las células, solo la espora queda coloreada. Y ahí se utiliza la solución acuosa de safranina para teñir esa célula vegetativa o citoplasma, que le llama también ella, que es el resto de la célula bacteriana que tenemos. Sí, tiene razón, Maite. Ya, doctor, gracias. Bueno, hemos utilizado casi 2 horas para estar, a ver, 7:15, 8:15, 9:15, 9:10. 2 horas para explicar todo esto. Si no hay más preguntas, entonces quedamos hasta mañana con ustedes. Reitero, ya sus temas les van a ser distribuidos hoy día en la mañana y ya comiencen a trabajar porque tienen un buen puntaje en la calificación del segundo corte. Doctor, una pregunta. Menacho, Maya. Quería saber por qué se utiliza solución acuosa de safranina y no así normal en esta tinción. ¿Por qué se utiliza solución acuosa de safranina y no qué? Así normal, digamos, como en la de Gram. O sea, nosotros preferimos diluirla, porque ahí dice safranina directamente, ¿verdad? En el video. Diluirla para que no interfiera con el color del verde malaquita, o sea, para que sea más tenue, porque utilizando la safranina común que está más concentrada, a veces tiñe excesivamente el citoplasma o la célula vegetativa e interfiere un poco la visualización. En otras palabras, lo que queremos es que resalte la espora, por eso diluimos un poco como solución acuosa de safranina. ¿Me dejé entender, Menacho? Sí, doctor, gracias. Doctor, entonces el examen es el lunes. Supuestamente ya lo he dicho, ¿no? Tiara, el día lunes, pueden más o menos calcular, a ver, le voy a explicar nuevamente. El día lunes a las 7:15 empezamos con Aguilar hasta Canaza, que son los 10 primeros. Aproximadamente 20 minutos después, desde Céspedes hasta Flores Paz Elías. Otros 20-25 minutos después, desde González hasta Mercado Meneses. Después de un tiempo prudencial, desde Mercado Shock hasta Rojas Feliciano. Y la última tongada es desde Ruiz a Centeno. En esa forma vamos a ir así organizándonos, porque requiero que ingresen y, ojo, requiero y necesito que los 10 que están dando examen aperturen su cámara. O sea, ya no acepto que simplemente sea voz, sino cámara además para poder interactuar en el examen con él.
con cada una